Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar acerca de los bienes públicos en economía ambiental. Mi grupo está conformado por Diana Aguirre, María Arteaga, John Wanga, Eliana Guerra y mi persona, Diana Lizeth López. Para continuar, por favor, dar clic en el botón Empezar. A continuación, visualizamos el índice que son los temas básicos que se van a tratar en esta jornada, los cuales son bien público, tipos de bienes públicos, ejemplos de bienes públicos ambientales, el problema de los bienes públicos comunales, la gestión eficiente de los bienes públicos ambientales y por qué no funciona en el mercado. Por favor, dar clic sobre el botón Bien público. Bueno, antes de comenzar con el tema, debemos tener en cuenta un problema fundamental para el análisis económico de los bienes ambientales en la ausencia de mercados explícitos para los mismos. De hecho, el funcionamiento del libre mercado no considera las interacciones con el medio ambiente, que no resultan de este modo adecuadamente valoradas en términos económicos. Así, las decisiones de los agentes económicos, tanto en la producción como en el consumo, no tienen en cuenta los costes ambientales y por ello el bienestar asociado a la economía del libre mercado no es el máximo posible. Bueno, dicho esto, tenemos ¿qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son aquellos a los que todos pueden tener acceso y están en las antípodas de los llamados bienes privados que se adquieren en el mercado y están caracterizados por dos propiedades. La primera es la que si ese bien se ofrece a una persona cualquiera, se ofrece a todas las demás personas. En segundo lugar, si una persona consume el bien público en cuestión, no impide por ello que otra también lo consuma. Si se cumplen las dos propiedades, se dice que es un bien público puro. La presencia de la congestión ha llevado a afirmar que los bienes públicos puros se transforman en bienes públicos impuros. Probablemente sea más adecuado afirmar que el usuario que congestiona un bien público genera una externalidad negativa para el resto de los consumidores del mismo. No implica que los bienes públicos sean gratuitos. Esto nos quiere decir que no pueden cobrarse directamente por su consumo, pero tienen un costo de producción equivalente a cualquier bien privado. Tendrán que pagarse indirectamente a través de impuestos o de cualquier otra vía. Dicho esto, ya que los bienes públicos también quiere decir que tengan que ser producidos por el sector público. De hecho, muchos de ellos son producidos por el sector privado, programas de radio y de televisión no codificados. Lo que es cierto es que quienes los generan, estos generan un valor, pero no se ve directamente recompensado por ellos o a través de algún ingreso. Siguiente, por favor. Bueno, ya que sabemos el concepto de bienes públicos, ahora sí vamos a ver los tipos de bienes públicos. Para estudiar los distintos tipos de bienes de la economía, resulta útil agruparlos de acuerdo con dos características, es decir, diferenciar si el bien es excluible o si es rival. Un bien es excluible cuando es posible impedir que lo utilice una persona, y un bien es rival cuando su uso por parte de una persona reduce su uso por parte de otra. Ahora bien, también están los bienes privados. Estos bienes son excluibles y rivales. Entonces, son excluibles porque basta con no darle a una persona el bien, y son rivales porque si lo utiliza una persona no puede utilizarlo otra. Un ejemplo de esto son un helado, la ropa, los autos, etc. También tenemos los bienes públicos. Estos bienes son de libre acceso a todo el mundo.
Es decir, que no se puede restringir su uso y son ilimitados. Su uso por una persona no limita el uso por otros interesados. Por lo tanto, los bienes públicos no son ni excluibles ni rivales. No se puede impedir que una persona utilice un bien público y su uso por parte de una no reduce su uso por parte de otra. Son ejemplos de bienes públicos las playas, los ríos, la defensa nacional, el agua, la luz y entre otros. También tenemos los recursos comunes. Estos son de libre acceso, no pueden restringir su uso, pero son limitados porque su uso por parte de una persona sí limita o reduce el uso por otros interesados. Los recursos comunes son rivales pero no excluibles. Un ejemplo de estos son la pesca, la caza, los baños de las playas, etc. Bueno, para entender un poquito mejor esto, por favor cambiemos a la siguiente página donde vamos a ver un ejemplo. Los vecinos de una ciudad contaminada por el humo de los autobuses probablemente no contribuirán a financiar la reconversión de la flota. El hecho de que la calidad del aire sea un bien público puede explicar este comportamiento. Existe, sin embargo, una segunda posible causa para que esta conducta, que aunque ya no tiene que ver con el caso de los bienes públicos, vale la pena mencionar por el tipo de cuestiones que se plantea. Esta segunda causa no es otra que el convencimiento de que el problema tiene que arreglarlo quien lo crea, no quien lo sufre. Esta afirmación, sin embargo, es más compleja de lo que parece. Permítasenos una breve adquisición para ilustrar la dificultad apuntada. El transporte colectivo es un servicio público que las empresas ofrecen de acuerdo a las condiciones que les habrá impuesto la municipalidad. Al hacerlo, contaminan directamente con las emisiones de los autobuses, pero también reducen la contaminación indirectamente, disminuyendo la utilización del vehículo privado y haciendo más fluido el tráfico para los restantes. Las compañías de transporte público podrían repercutir el coste de la inversión necesaria para la reconversión de su flota en el precio de los billetes, pero esto supondría cargar sobre el usuario el coste de una medida que favorece a todos, lo que no sería justo. Además, ello reduciría la eficacia de la medida, ya que ante el aumento del coste del billete, desviaría parte de la demanda de nuevo hacia el transporte privado. Siguiente, por favor. Continuando con los conceptos anteriormente expuestos, vamos a hablar acerca de los bienes públicos ambientales. Algunos ejemplos son el aire limpio, los mares, los lagos, la capa de ozono, los ecosistemas, las masas forestales y el clima. Estos bienes públicos ambientales se clasifican en dos, puros e impuros. Los bienes públicos puros son aquellos que satisfacen dos características. El primer principio es el de la no exclusión, que explica que no es posible o es muy costoso excluir a los agentes del consumo del bien. Por su parte, el segundo principio es la no rivalidad, que indica cómo el consumo de un bien por un individuo no disminuye la cantidad disponible para los demás, siendo posible el consumo simultáneo de un mismo bien por agentes distintos. Estas características distinguen claramente a los bienes públicos de los bienes privados, siendo fundamental el segundo principio, que es el de la no rivalidad, ya que al cumplirse hace indeseable la exclusión a través de precio, incluso si fuese posible. Un bien público puede ser opcional si el individuo puede decidir la cantidad consumida, como en el caso de las emisoras de radio. Los bienes públicos en los que el individuo no puede autoexcluirse se dice que son los no opcionales, tales como la defensa y la seguridad. En estos se asume que todos los individuos de un país consumen la cantidad total proporcionada por el Estado. Por su parte, un bien público ambiental generalmente se caracteriza por ser no agotable y no opcional. En la gráfica que presentamos en pantalla vamos a retomar algunos conceptos anteriores. Podemos observar cómo un bien privado es excluible y es rival. Un recurso común no es excluible ni es rival. Un monopolio natural es excluible pero no es rival. Y un bien público no es excluible ni es rival, cumpliendo con los dos principios de los bienes públicos puros. Bueno, vamos a hablar acerca de los bienes públicos impuros. Estos se caracterizan porque es posible excluir a algunos individuos del consumo
o a lo que se le denomina bien de club, o bien dicho como consumo. En este caso, pues, el consumo implica la rivalidad. Por ejemplo, el espacio de los espacios naturales o a las playas, se trata de bienes para los que se puede ser muy costoso, pues la exclusión, pero deseable en este caso, pero donde la rivalidad surge a partir de determinados niveles de congestión. Continuemos, por favor. Bueno, el problema de los bienes comunales. Los problemas que surgen para la gestión de las externalidades entre los usuarios de los bienes ambientales se ilustran con el estudio de los recursos de propiedad común o bienes comunales. Estos bienes pueden dar lugar a un tipo especial de externalidad en la producción que conduce a una situación socialmente ineficiente en la cual no se maximizan los beneficios para la sociedad, como sugirió Harding en 1968. Estos bienes también dan muestra de la importancia de la definición de los derechos de propiedad para que no existan externalidades. Se trata de bienes utilizados por muchos individuos que comparten el derecho a su explotación o uso, y en los que el acceso no puede estar restringido o regulado. Los ejemplos que tenemos para recursos comunales son los lagos, los bancos de pesca, las aguas subterráneas y las vías públicas. Es importante distinguir estos recursos de los bienes libres o comunes globales, como son la capa de ozono y el clima. Los recursos de propiedad común pertenecen a un grupo bien definido de individuos que han adquirido su derecho de uso sobre los mismos, mientras que los bienes libres son propiedades de un grupo indefinido de individuos. Normalmente son muy numerosos, a los que no se puede identificar con precisión. Para el primer tipo de bienes pueden existir normas que limiten el uso de bien comunal, mientras que para el segundo estas limitaciones son imposibles de definir al no existir el derecho. Por lo tanto, en los recursos comunales, los derechos a la propiedad están definidos, pero los derechos al uso pueden estar o no definidos. El fallo de libre funcionamiento de las fuerzas del mercado para asignar estos recursos surge justamente por una definición inadecuada del derecho al uso, normalmente establecido por la ausencia de limitación. Siguiente. Continuando está la gestión eficiente de los bienes públicos ambientales. Dado que los bienes públicos constituyen un rayo de mercado, se hace necesario conocer tanto sus causas como las posibles soluciones. Para los bienes públicos suministrados por el medio natural, las cuestiones fundamentales son: ¿hasta qué punto estaría la sociedad interesada en su preservación? Y si es posible hacer esta pregunta y obtener una respuesta fiable por parte de los individuos. De esta manera, se trata de determinar de qué modo la libre expresión de las preferencias sociales en un mercado no intervenido sería suficiente para garantizar que la sociedad preservase los bienes ambientales colectivos en las cantidades eficientes. Debido a su gran diversidad y a la importancia de evaluar las políticas que den lugar a su mejora, creemos conveniente distinguir dos casos alternativos. Un primer caso en el que el bien público ambiental se proporciona en cantidades discretas y la decisión es si es eficiente o no el suministro del bien para el consumo de la sociedad. Y un segundo caso en el que decidimos la cantidad de un bien público ambiental en concreto, su calidad o nivel de gasto. Desde el punto de vista económico, una provisión óptima de estos bienes depende de lo que cada individuo está dispuesto a pagar por los mismos y de su coste. Pero como esta cantidad que se está dispuesto a pagar depende de la renta disponible para gastar, entonces esta provisión de estos recursos depende de la distribución de la riqueza. Es decir, las preferencias por los bienes ambientales pueden verse limitadas por la restricción presupuestaria de los sujetos más pobres, o bien llevarse a cabo proyectos que solo beneficien a los ricos,
O de un modo más general, los países con menor renta tenderían a mostrar una menor disposición a pagar por la preservación del medio ambiental. Como un ejemplo, se propone un caso discreto, considerando que la sociedad trata de decidir si realiza o no un programa para la preservación y recuperación de las ballenas azules, que éstas se encuentran en peligro de extinción. En primer lugar, nos interesa estudiar las condiciones que determinan que el acontecimiento de este programa sea o no eficiente en el sentido de Pareto. La provisión del programa será eficiente si mejora el bienestar de al menos un consumidor sin empeorar el bienestar de ningún agente. Solo en este caso podemos decir que el bien público ambiental que constituye el disponer de la especie de ballenas azules contribuirá definitivamente a mejorar el bienestar colectivo. Como siguiente tenemos el fallo del mercado con efectos internos. Una cuestión fundamental que introduce la presencia de externalidades ambientales entre los agentes económicos es la pregunta: ¿hasta qué punto resultaría posible que el libre comportamiento de los individuos a través de la optimización de sus planes de producción y de consumo condujese a la maximización del bienestar colectivo? Con esta pregunta se demuestra que cuando existen efectos externos ambientales, la ordenación de la actividad económica a través del libre funcionamiento del mercado no es eficiente. Esto no da lugar al máximo bienestar posible para la sociedad en su conjunto. En otras palabras, podemos demostrar que el equilibrio competitivo no es eficiente en el sentido de Pareto, o que no se cumple el primer teorema de la economía del bienestar. Esto se pueden generar asignaciones de efectos externos subóptimos que no están maximizando el bienestar colectivo ante una transacción potencial de bienes ambientales. ¿Por qué no funciona el mercado para los bienes públicos ambientales? En este punto tenemos que existen dos razones que son fundamentales. La primera se debe al carácter no excluible. Si no es posible excluir a los individuos de los beneficios del bien ambiental, las empresas privadas tendrán dificultades para obtener ingresos de los consumidores para financiar su actividad, pues habría consumidores sin que la empresa lo supiese y por tanto no podrían librarse de pagar el precio que la empresa ponga. Por ello, los precios cargados por la empresa no serían una medida adecuada de los beneficios marginales del bien y se produciría una provisión inferior a la eficiente. La segunda razón, que también se aplica para los bienes públicos que son excluibles a bajo costo, se deriva de las características de no rivalidad. Supongamos un bien excluible transferible, vendido en un mercado donde existen muchos consumidores y productores y no hay costes de información. Si este bien es privado, el equilibrio competitivo producirá resultados óptimos. Esto es la competencia entre los productores, asegurará que todos los consumidores se enfrenten al mismo precio, el cual es igual al coste marginal de cada empresa. Los consumidores competirán por la cantidad ofrecida y dado que el coste de oportunidad de una unidad vendida a un consumidor es esta misma unidad vendida a otro consumidor, ningún consumidor recibirá un precio inferior al del mercado. Pero para un bien público ambiental, la no rivalidad implica que el coste de oportunidad de una unidad vendida a un consumidor adicional sea cero. Eso significa que los consumidores no compiten entre ellos. O sea, el mercado no es competitivo a pesar de que exista un gran número de compradores y vendedores. Esto, dado que el consumidor percibe que el coste marginal de su consumo particular es cero. Esto ofrecerá al productor un pago bajo por el derecho al consumo. Si todos los consumidores se comportan de esta manera, entonces la cantidad pagada sería insuficiente para cubrir los costes de producción y el nivel de provisión sería ineficiente. Siguiente. Continuando con el tema de la solución de las externalidades a través del mercado, tenemos que una vez consideradas las dificultades que tiene el mercado de libre funcionamiento para gestionar eficientemente los bienes ambientales y los problemas sugeridos por las externalidades,
Pasamos a estudiar las posibles soluciones o marcos institucionales que harán posible la consecución de una asignación eficiente de estos recursos. Una de las soluciones es el propuesto por el teorema de Coase, que es un mecanismo de negociación entre los agentes participantes en las externalidades, según el cual la negociación entre las partes o el libre funcionamiento del mercado conduce a una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Si los derechos de propiedad están bien definidos, los costos de transacción son nulos y el mercado es competitivo. Para ilustrar este concepto, tenemos un ejemplo. Supongamos que dos vecinos que tienen preferencias distintas por el ruido de casa, pues vamos a tomar este ejemplo. En este caso, mientras el ruido es un bien para el ruidoso, este constituye un mal para el vecino a quien no le gusta el ruido. Las posibilidades de consumo conjuntas de los dos individuos se pueden representar en una caja de Edward, como es la figura que observamos en pantalla, en donde es posible observar el comportamiento de los dos agentes del consumo del ruido. En este caso, la base representa la cantidad total del dinero que tiene cada agente y la altura, que está representada con una H, ahí, es la cantidad del ruido posible ocasionado por el ruidoso. La preferencia del ruidoso, que lo determinaremos con la letra M, son crecientes con respecto al ruido y el dinero, mientras que las del tranquilo, que lo representaremos con la letra N, son crecientes con respecto a la tranquilidad y el dinero. Podemos suponer que en la primera situación, que ambos individuos tienen la misma cantidad de dinero, por la que la dotación inicial de dinero se sitúa en algún punto de la recta E hasta la E'. La dotación inicial del ruido viene dada por el sistema jurídico de derechos legales, y si el ruidoso ostenta el derecho, entonces viene dada por el punto E', como lo observamos en pantalla, en la parte superior. Mientras que si el derecho es la tranquilidad absoluta, entonces la dotación inicial será en E, como lo observamos en la parte baja de la pantalla. Si existe ambigüedad en el sistema jurídico, la ubicación de la dotación inicial puede ser cualquier otro punto de la recta E a E', pues dependiendo de las condiciones jurídicas que se expongan. En ausencia de un mercado explícito para el ruido, se puede ver que solo existe una dotación inicial para la que se cumple la igualdad de las relaciones marginales de situación que caracteriza la optimidad en el sentido de Pareto. El punto H en este caso. Para cualquier otra dotación no existiría eficiencia, por lo cual el equilibrio competitivo no es eficiente en el sentido de Pareto. Si no existe un mercado para el ruido, en otras palabras, en cualquier punto de la recta E' a E, excepto H. La valoración marginal del ruido que tiene el individuo M es diferente a la del individuo N, por lo que podrían existir reasignaciones potenciales de ruido que aumenten el bienestar de ambos sujetos. Supongamos por el contrario que los derechos están a favor del agente N y por lo tanto la dotación inicial es E. En esta situación, el agente M valorará más el ruido que el agente N, por lo que M estaría dispuesto a pagar una cantidad mayor por un aumento de ruido que la cantidad que N estaría dispuesto a intercambiar por una reducción de la tranquilidad. Por tanto, si los derechos están bien definidos, es posible algún intercambio de los mismos en el que la utilidad de ambos agentes mejore simultáneamente. Estos intercambios Pareto potenciales se agotarán una vez se alcance el óptimo de Pareto, caracterizado por las condiciones de tangencia de las relaciones marginales de situación de los dos agentes, tal como lo explica Z. Si el punto de partida como lo explica X. Si el punto de partida corresponde al derecho de propiedad definido por E', entonces la negociación conducirá hasta la asignación eficiente de X'. Es posible definir una curva de contrato entre M y N hasta la que se puede evolucionar desde cualquier punto de definición de los derechos de propiedad en la recta E hasta E'. Las asignaciones eficientes se obtienen porque los derechos de propiedad permiten definir un mercado para la externalidad. En este caso, el ruido o la tranquilidad. Cuando la oferta se iguala a la demanda,
A través del libre intercambio de los dos agentes se obtiene la solución eficiente. En este comercio se puede utilizar el sistema de precios, de tal forma que un subastador anunciará los precios y preguntará a cada agente lo que estaría dispuesto a comprar a estos precios. Los agentes en este caso se convertirán en compradores o vendedores dependiendo de la estructura de los derechos, existiendo un precio basado con el cual no se realizan más transacciones. El precio que iguala las relaciones marginales de sustitución en este caso. Entonces, ¿qué pasa si los derechos de propiedad están bien definidos? Es posible el funcionamiento del mercado, bien sea a través de la negociación o bien sea a través del sistema de precios. De esta forma, la ineficiencia causada por la externalidad se elimina. Ahora bien, conviene observar que la posición exacta en la curva del contrato depende de los derechos de propiedad y la distribución de la renta, dotación inicial. Esto es la asignación de la externalidad y el bienestar alcanzado, que son las consecuencias distributivas. Por cada agente no es invariante a la definición de los derechos de propiedad, como se puede observar comparando los puntos X y X'. Solo en el caso en que las preferencias de los dos agentes sean cuasi lineales, se tendrá entonces que la asignación eficiente de externalidad es invariante a la asignación de los derechos de propiedad y de la dotación inicial de riqueza. La razón está en que las curvas de indiferencia son translaciones horizontales unas de otras, obteniendo que esta curva sea una línea recta. Sin embargo, aún en este caso, las consecuencias distributivas son totalmente distintas según sea la dotación inicial de derechos. Cabe resaltar que existen otros tipos de soluciones de las externalidades a través del mercado. Una de ellas es la negociación de una externalidad en la población. En esta gráfica corresponde a un caso de externalidad en la producción con una empresa papelera y una empresa acuícola. Como segunda solución está la negociación de una externalidad con poder de mercado. A pesar de que las conclusiones deseables trazadas por el teorema de Coase, en esta solución no siempre es posible y adolece de dificultades de diversa índole que tienen que ver con el fallo en las condiciones ideales de partida. Entre los problemas de la solución vía mercado o negociación para la externalidad se encuentran costes de transacción elevados y competencia imperfecta. Lo que propone se analiza a partir de las negociaciones de una externalidad con poder de mercado. Y como última, tenemos la no convexidad y equilibrio múltiple de la negociación. En esta se refiere a si las curvas de coste marginal externo y o de beneficio marginal no son convexas. Entonces pueden tener lugar los equilibrios de negociación subóptimos o inestables. Esta negociación nos alejará del óptimo social. En esta figura puede observarse que la no convexidad de la función de un coste marginal externo para una empresa de acuicultura convierte el equilibrio B en inestable, mismo resultado que se obtiene si la curva de coste marginal externo corta desde arriba a la curva de beneficio marginal de la contaminación. Esto sería todo. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía.